Estoy cansada de que me digas lo que no puedo hacer. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Captain Marvel es un filme estrenado en 2019 y dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck. Protagonizada por Brie Larson y Samuel L. Jackson, cuenta la historia de Beers, una guerrera Kree que después de una misión de rescate se encuentra varada en el planeta Tierra, donde descubre que sus orígenes no son lo que le hicieron pensar. Captain Marvel, o Carol Danvers, es un personaje en el cual tengo una noción muy periférica de quién es. Solamente la he visto como personaje, pues no secundario, pero sí como parte de, pero mejor no como el protagónico en algunas de las caricaturas de los Avengers. Y en cuestiones muy generales dentro de los cómics. Lo poco que sé de este personaje es que está rodeado por la tragedia, como muchos otros superhéroes, tanto personal como la que le ha sido afligida a ella misma, pero aún así no me considero un experto en la historia de Carol, principalmente la he visto en su papel de Miss Marvel antes de asumir el papel o el rol o el título, el cual es conocida más en la actualidad, no solo por la película, sino por los cómics. Ya tienen mucho tiempo con ella asumiendo la identidad de Captain Marvel. Entonces, dentro de esta reseña de la película, normalmente pues nos estaremos yendo principalmente por los aspectos que se vieron en la misma, tanto de los temas de la película como la caracterización de Carol Danvers o de Captain Marvel como tal. De manera general, me gustó esta película. Es una película disfrutable, como la mayoría de las películas de Marvel. No sigue sin fallar la fórmula, aunque siento que pues lo van evolucionando, ¿no? o van remixeando sus historias, como toda banda. Empieza con un estilo, empieza a experimentar con otros, y luego esa experiencia que tienen se ve reflejada en los discos posteriores, y en este caso yo siento que Captain Marvel toma los mejores elementos de algunas de las películas más exitosas, o bueno, simplemente películas previas del universo de Marvel, el universo cinematográfico mentado. Como estos elementos están lo que es el espionaje y la intriga que había en Capitán América Winter Soldier, la traición ahí entre agencias del gobierno o entre entidades que están en conflicto, el infiltrados, lo que es el personaje que está fuera de su elemento, como lo vimos en la primera de Thor, en la primera película que salió de Thor hace ya bastantes años, 2011 si no me equivoco, y pues principalmente el humor tanto de Marvel como el cierto humor de Guardianes de la Galaxia, que se ve influenciada. Siento que Capitán Marvel junto con ellos, los Guardianes, y así como han metido a Thor dentro de esto, es como parte de ese segmento de héroes que desarrollan sus aventuras más enfocadas en el espacio y tienen su propia identidad, como la paleta de colores y por supuesto los escenarios. Dentro de esta película también se habla o se utiliza mucho la nostalgia de los 90s, que es un aspecto de la película que se usó en los materiales promocionales, y que al inicio yo pensaba que iba a ser un aspecto que iba a dominar la gran parte de la película. Para bien o para mal, ahorita estamos en el auge del marketing de la nostalgia, que le llaman, que es el aprovechar el deseo de las personas por regresar a un tiempo más simple de sus vidas, y también el reference humor, o el del humor de la referencia, donde solamente porque aparece algo es gracioso o es valioso. Y siento que eso al principio fue como que me hizo dudar incluso
si esta película, si quería verla, porque pues, con la sobresaturación de la cultura de los 80s y los 90s, pues empieza a cansar, al menos en mi caso. Pero en el caso de Capitán Marvel, se usa más como tal, ¿no? Como una... como establecer el tiempo en el que se encuentran y que está sucediendo antes o mucho antes de lo que fue la primera película de Iron Man. Incluso hay ciertas alusiones, como esta es se considera de las películas del final del ciclo que empezó con la primera de Iron Man. Hay varios elementos que atan a esta película o que influencian los hechos de las primeras películas, pero no siento que sea lo que es la nostalgia o las referencias ahí afecten la película o eclipsen los temas de la misma. Eso incluso hasta a veces lo mejoran. Hay un Carol destruye específicamente el póster de la película de Mentiras Verdaderas, que es algo que veremos al momento de hablar de los temas de la película. Cómo es que se relaciona esta película y el título de la misma a lo que nos trata de contar la película de Capitán Marvel. Entonces, en términos generales, pues estos son los elementos que toma Capitán Marvel, pero siento que aquí son elevados un poco más por su protagonista o por la actriz principal, Brie Larson, que le inyecta mucho carisma al personaje Capitán Marvel que a lo mejor otros personajes del universo de Marvel, específicamente femeninos, no tenían, bueno, todos tienen sus facetas, no todos son de una sola nota, pero en general, por ejemplo, Gamora, Black Widow, Scarlet Witch, son un poco más serias en su forma de expresarse, aunque como todos los demás personajes tienen sus datos de humor y todo, pero siento que Carol o Captain Marvel es más como que cuando está en su elemento de que improvisa y hace y su actitud al momento de pelear es una de las cosas que van a distinguirla al momento que se integre, porque es donde se va a hacer la comparación principal, ¿no? O sea, eso es lo que va a distinguir a Capitán Marvel del resto de las heroínas e incluso de algunos de los superhéroes varones dentro del universo de Marvel. Estos pues serán las implementos generales. Es una película muy disfrutable, muy entretenida, dentro de la misma temática o del mismo tono de las demás, pero que siento que es elevada por el efectivo remixeo de estos elementos y principalmente su actriz principal, que es la que carga con la mayoría de la película. No por decir que las otras actuaciones estén mal, de hecho todas los principales están muy bien, son tienen personajes de soporte muy, muy importantes, muy clave en los temas que estaremos viendo posteriormente cuando lo veamos o hablemos más a detalle de la película. Entonces, pues es una recomendación. Entonces, si no te interesó desde el tráiler, probablemente no la vayas a ver, pero igual si estás con ese de veremos en parte de la butaca introvertida, recomendamos esta película. Bueno, a partir de este punto vamos a proceder a hablar de los temas y los detalles más específicos de la película, por lo que si aún no la has visto y quieres evitar todo tipo de spoilers, pues esta es la oportunidad para detener este podcast y escucharlo cuando la veas, o si pues tienes dudas o estás también, como mencionamos, en esa etapa de que quiero ver la película pero no me decido y necesitas escuchar algo más, pues esto vamos a hablar de los temas que en este caso observé dentro de la misma. Entonces comenzamos con ellos. Una de las cosas que me sacó un poco de onda al principio de la cinta fue que fue muy directa con lo que parecía ser la temática de la misma. De que literal uno de los personajes o el personaje interpretado por Jude Law toma así del hombro a Brie Larson o a Captain Marvel y le dice, lo toma del brazo y le dice directamente a los ojos: esta película se trata de
de que tenemos que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, de controlar nuestras emociones para que no afecten nuestras decisiones. Y es como si te dijeran a ti, a la audiencia, de que de esto se va a tratar. Así que no hay necesidad de echarle coco a la película, por lo que me saqué un poco de onda. Digo, no se me haría raro dentro de una película de superhéroes. Es un tema muy, muy frecuente el aprender a controlar lo que es nuestro poder para usarlo para el bien, ¿no? Entonces, pero sí fue muy, muy curioso de que la película literalmente a los 5 minutos te diga, de esto se trata. Así que de eso disfruta, ¿no? Eso solo fue un pedazo extraño, pero a la vez, pero después ya viendo la película, pues ves que es una, como un red herring o un engaño, una distracción para lo que sería el tema principal. Lo que en mi caso o mi opinión percibí de esta película es que su tema principal es el llamado gaslighting, o hacer de luz, o lo que es es una práctica de manipulación que utiliza la información o información falsa que le proporciona el victimario a la víctima, para que esta última pues esté afectada por las dudas de que tenga, de que no, como confía mucho en esta persona, o la admira o la quiere, termina dudando por sus propios recuerdos de si está loca o no, de su cordura, y si está percibiendo la realidad de la mejor manera. Lamentablemente esta es una práctica muy común entre las parejas. Principalmente los casos más sonados son entre de hombres a mujeres, aunque no descarto que también pasa en el lado contrario. Y lo vemos en los ejemplos que a veces vemos en otras películas, o en series, o en las publicaciones de Facebook, o no sé, donde una de las parejas, por información que tiene o cosas, hace que la otra se aleje de su familia, se aleje de sus amigos, de quién es, de olvidar quién es la persona. Bueno, es un caso muy, muy extremo, pero no tanto su nombre o su rostro, o que le da amnesia, sino olvidar quién era en realidad para dedicarse exclusivamente a servir a la otra persona. Esto es para limitar el potencial y verse como una figura única, como que la única salvación de la víctima, de que es para que se haga dependiente de ella y tenerla al margen para utilizarla para su bien, ya sea por cariño o por cuestiones económicas, pero se utiliza esta práctica para, como mencioné, limitar el potencial y verse bien. En el caso de la película es cuando el personaje de Jude Law, en este caso llamado John Rock, pues entre la que es el que inicialmente vemos que se encarga de entrenar a Carol, y ella, por miradas o por la forma en la que se habla habla con él, se ve que lo admira bastante, ¿no? Y él se aprovecha de esto. Él pues le está diciendo que no use su poder al 100%, que él lo tiene a su control, que tiene que ganarle sin usarlo para demostrar que es mejor que él, o que está que los está pues que para controlarla, ¿no? Para que no use su verdadero potencial. Al principio de la película también está un poco caótica, ¿no? Por ciertas memorias. Él inicia con que Carol pues conoce al personaje Jude Law, pero en sí comenta que tiene sueños raros, o que no recuerda exactamente quién es antes de conocerlo. Como un caso extremo del gaslighting, donde la persona ya tiene como endiosada a la otra. Y pues ella se ve, pues termina siendo subordinada de ese escuadrón, y pues todo va en base a lo que decide o no John Rock sobre Carol Danvers, ¿no? Conforme avanza la película, y específicamente cuando Carol, después de una misión al mando de este escuadrón, termina varada en la tierra, ella gradualmente empieza a recuperar sus memorias,
y su verdadero potencial o su verdadero poder, cuando empieza a conectar con personas que no se tratan que la ven como igual, que no se tratan de aprovechar de ella, que quieren lo mejor para ella, como es el caso de su amiga piloto, María Rambo, cuando se encuentra con Nick Fury, que igual tiene dudas con ella, pero su relación avanza así de camaradería y con un poco de que estamos en el mismo nivel y bromeamos, ¿no? Con Marvel, que era tenía otro nombre cuando ella la conocía, pero era una científica con la que trabajaba Carol anteriormente, e incluso con el gato Gus, que todos ellos, incluso la hija de María también, se empiezan a ver no empiezan, sino que ellos ven a Carol como lo que es, ¿no? Como alguien poderoso, pero no necesariamente con los poderes que termina demostrando, sino en su actitud, en su cariño, en su apoyo moral, que es el que enaltece no solamente a ella, sino a todos los que la rodean, que es algo que ella pues olvidó después de en un incidente que fue la que provocó que se fuera a otro planeta y que de paso obtuviera los poderes de Captain Marvel, pero que han sido limitados por todos estos engaños. Y esto culmina cuando por fin Carol termina por librarse de este gaslighting o este engaño y se representa o representado visualmente por un dispositivo que le implantaron en el cuello y que ella veía como algo positivo, el tener en control lo que son su poder, o se puede hacer una analogía de las emociones y cómo en términos generales las mujeres y a los hombres, bueno, de diferentes formas, pero a hombres y mujeres se nos hace limitar nuestras emociones porque no van de acuerdo a lo que la gente espera de nosotros. En el caso de las mujeres, hablando directamente porque Captain Marvel o Carol es mujer, el que digan que son demasiado emocionales, que lloran mucho, que gritan mucho, que demuestran su lado emotivo, es que es algo malo, cuando en realidad pues no necesariamente es o no lo es. Y eso, y el inculcarles que lo controlen, pues limita su espectro de posibilidades, ¿no? El hacer ver como un aspecto de la feminidad como algo malo es lo que termina por limitar el potencial de muchas mujeres en lo profesional, en lo personal, y pues las termina por no dejar brillar, como en este caso termina brillando Capitán Marvel cuando realmente libera todo su poder. Entonces es ahí donde culmina toda esta situación del engaño. Bueno, culmina o es la explosión de que ya se libera. Realmente la culminación de esto termina un poco después. Y el catalizador de por qué ella se termina por liberar de esto es que al principio de la película vemos, como mencioné, varios flashbacks o varios recuerdos ahí nebulosos que tiene Carol Danvers sobre cómo fue el incidente donde ella obtuvo sus poderes, pero también de su infancia y de todo lo que ha tenido que atravesar para llegar a donde está. Vemos cómo desde niña le decían que no hiciera cosas, que no jugara a los go-karts con los niños, que ella no era apta para jugar béisbol en la liga infantil, que en su entrenamiento militar ella no debía estar ahí, no se merecía. Vemos todos estos recuerdos y cómo al principio, como ella está bajo esta influencia ella pues asume eso como algo correcto, algo bien, que tiene que ella limitarse o que tiene que estar supuesta a lo que digan los demás o a las opiniones de los demás. Y conforme avanza la película, pues estos recuerdos se van aclarando o van tomando otros sentidos. El catalizador de cuando ella se va es que recuerda, sí recuerda todas estas veces que le dijeron que no podía, pero también que en todas ellas
se levantó. En todas ellas ella era más fuerte que las voces que la hicieron quedarse abajo, que le hicieron quedarse en el suelo. Empieza muy directa y algo confusa por este sentido, pero utiliza este recurso de la confusión, tanto en el personaje porque tiene amnesia al principio, pero como un arco de que vamos empezando abajo y termina casi literalmente en el espacio volando con todo su poder. Nuevamente pues es algo que se ve en la sociedad muy, muy seguido, donde simplemente por ser mujer a muchas se les considera como no aptas para tomar poder, tomar cargos o posiciones en deportes, en empresas, en política, pero que es algo más. Pero depende de nosotros el tomar estas debilidades que no son necesariamente malas, solamente son malas si nos quedamos en el suelo y no nos levantamos para seguir intentando. Esto es algo, como digo, es una experiencia mucho de la mujer, es algo que incluso Brie Larson hablaba en una de las pocas entrevistas que llegué a ver previa a la película, y es en base a que le preguntaban sobre si esta película, en respuesta a lo que, bueno, no es que esté sucediendo ahora, pero se está tomando como algo principal el movimiento de Me Too, si era en respuesta a ello o si era como profetizando la respuesta a lo que iba a ser la película, y ella simplemente responde que pues todas estas cuestiones son parte de la experiencia femenina de la vida, donde se topa con todo esto, con personas que le dicen que sonría más simplemente porque, no tanto por su beneficio, sino para que se alinee con una visión de lo que es la feminidad, y que no debe ser así. De igual forma, aunque esto es muy innato de esta experiencia de las mujeres, siento que es algo que puede inspirar a todas personas, sin importar el género o el sexo en el que se identifiquen. El que alguien te diga que no puedes hacer algo y tú pues creer en ti mismo que sí eres apto y levantarte, es algo que es inspirador, ¿no? No voy a negar que cuando eso pasó, pues sí, te sientes emocionado, te sientes Capitán Marvel, ¿no? O sea, que puedes con todo, que puedes afrontar todas estas adversidades verbales y físicas, y con eso apoyar a los que te necesitan o a los que han confiado en ti. La confrontación final con John Rock igual a lo mejor no es tan épica como mucha gente se esperaba, pero es muy significativa o simbólica. Al final, cuando John Rock se ve totalmente vencido o acorralado por Carol, él la reta a vencerlo sin sus poderes, sin utilizar todo su potencial, y ella, al igual que Indiana Jones en la película en la primera, en la de Raiders of the Lost Ark, ella simplemente le dispara con un láser de fotones, diciendo que no tiene nada que probarle, que ella está cansada de decirle que le diga lo que no puede hacer, y simplemente lo vence. Porque sí, cuando confías en ti mismo, no tienes por qué demostrarle a las personas que dudan de ti o bajarte a su nivel para demostrar, simplemente decirles: aquí estoy y esta soy yo, o este soy yo, y seguir con tu camino, porque son personas que no ven por tu bienestar, que están solamente buscando la manera de ellos verse bien a costa de quién eres tú. Entonces, algo que es muy inspirador, de inspirador dentro del rango de los superhéroes. Y pues, como dicen, también es importante la representación. Igual hay muchas otras películas que a lo mejor no salen en salas comerciales que impulsan aún más el movimiento feminista o el potencial femenino, pero el que sea una película comercial, pues sí ayuda bastante a que niñas principalmente niñas, pero principalmente las niñas se vean reflejadas de que hay, que no solamente los niños pueden salvar al mundo, ¿no? Sino que todos, mientras usemos nuestros poderes para prevenir o para resolver los problemas del mundo, podemos ser parte de estas soluciones. También, igual que cuando mencionábamos en la de Alita, es algo parte del contexto actual, y estos engaños que
que se dan en la película no solamente se limitan a lo que son las relaciones interpersonales entre dos personas, sino también en lo que es pues puede ser una analogía a través del fascismo, ¿no? O sea, la raza de los Kree hacen ver a los Skrulls como los malos, como los invasores. Que ellos son los malos, que son los invasores, debido a que pues van en contra de ellos y nosotros como espectadores pues asumimos también que son los malos porque se ven como mencionamos en otros episodios también, de que los Skrulls pues se ven alienígenas más que los Kree. Los Kree a lo mejor tienen una que otra variación, pero pues se ven humanos, aunque sean azules o todos son más parecidos a los humanos. Y además es algo que aprovecha la película. Si eres fan de los cómics o si conoces algunas cosas de los Skrulls, que son normalmente pues vistos como los malos. Hay varios arcos, o hay un arco como el de Secret Invasion que le llaman, donde ellos se infiltran en la raza humana en diferentes posiciones para ganar control de la Tierra, ya que ellos poseen la habilidad de transformarse en otras personas. Y entonces en el inicio de la película, y por ciertas acciones y por los recuerdos trastornados de Carol, pues la película te comunica que ellos van a ser los malos de la historia, hasta que Carol comienza a hablar, a interactuar más con ellos, a hablar, empieza a ver que ellos realmente no son como los pintan, aunque se vean como tales son. Y puede ser una forma en la que el fascismo te hace creer que otra nacionalidad o otra raza están tratando de infiltrarse en tu país para tomar control, tomar tus empleos, sustituir a tu raza, como el llamado white genocide que le llaman, que es toda una cuestión que está surgiendo ahorita nuevamente, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, pero el hecho de que te hagan creer que otro grupo social es el enemigo, y cuando ya interactúas con él, pues ves que no es así, que pues a lo mejor se vieron involucrados en conflictos, pero a veces simplemente porque se estaban defendiendo de tu gobierno o de las personas que tú considerabas como las buenas. Creo que esta película utiliza incluso los poderes de los Skrulls, que en los cómics se utilizaban como los malos, como algo malo, como su habilidad de transformarse en otras personas, como la manera en que su raza puede empatizar aún más con otras personas, ¿no? Pueden ponerse literalmente en el lugar de ellas, y es algo que termina siendo parte del mensaje, ¿no? Realmente como en Alita, no irnos por la primera impresión y realmente entender un grupo que a lo mejor consideramos como malo, y por qué se les considera así, que es lo que consideran los que pensamos que son los buenos, como una amenaza, y ver qué entendimiento podemos llegar al respecto. Entonces, pues recapitulando, pues este es el tema, el engaño que te hacen, ya sea tu pareja, tus jefes o tus compañeros de trabajo, o algunos compañeros de trabajo, o tus gobernantes, para hacerte creer unas cosas y limitar tus potenciales. Entonces, pues una de las lecciones de esta película es el no dejarnos llevar nuevamente por lo que nos dicen, y confiar en nuestro potencial. No tenemos, como dice Carol Danvers, no tenemos que luchar con una mano atrás, si es que solamente por no hacer ver mal a los demás, ¿no? O sea, no necesitamos, o sea, nosotros demostrar nuestro potencial no significa que vayamos a humillar a otros, sino simplemente que podemos, si nosotros estamos arriba, podemos ayudar a otras personas. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, comentarios y sugerencias al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify,
Apple Podcast, Google Podcast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butaca introvertida e instagram.com/butaca introvertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y comparte este episodio con tus amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.